Hola, buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Es un gusto en poder saludarles por este medio. Gracias por esa alabanza y la adoración de los jóvenes de la Iglesia La Resurrección. Estoy muy contento de acompañarles y de apoyarles con la proclamación de la palabra que sabemos que nunca regresa vacía. Amén. Mi nombre es el pastor Luis Velázquez y otra vez es un honor poder traer esta palabra y confío en Dios que va a ser un mensaje de esperanza y que ese mensaje nos provoque, porque la palabra debe de desafiarnos, debe de retarnos a ser mejores personas, mejores esposos, padres, mejores hijos, mejores discípulos de ese hombre llamado Jesús, a ese hombre al cual le seguimos y le amamos. Y se pregunto por qué le seguimos y le amamos. Me imagino que ustedes tienen muchas buenas respuestas. Y en parte porque nosotros le hemos confiado y hemos visto cómo Dios obra en nuestras vidas. En parte porque hemos tenido ese encuentro con Jesús. En parte porque hemos experimentado cambios en nuestras vidas. Porque le seguimos y le amamos. En parte porque en tiempos difíciles Jesús nos dio la mano y nos prometió caminar con nosotros para siempre. He titulado este sermón Una iglesia vital en tiempos cruciales. Una iglesia vital en tiempos cruciales. Y no debería de ser una sorpresa, hermanos, que comienzo con Jesús, porque Jesús es el sujeto. Jesús es el objeto o el verbo, el sustantivo y adjetivo de nuestra fe. En Jesús encontramos la vida eterna y una vida abundante en el aquí y en el ahora. Y saben que para ser vital y seguir siendo vital como iglesia, como pueblo de Dios, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos conocer más de Jesús. El mundo necesita a Jesús. Nuestros líderes cristianos necesitamos a ese Jesús libertador, al Jesús que ya cuando creemos que lo entendemos todo, Jesús nos da una sorpresa y nos cambia la jugada. Así fue con algunos de los discípulos, si se recuerdan, creían estos discípulos que Jesús iba a ser el Mesías de acuerdo con sus definiciones de lo que era ser un Mesías. Creían que Jesús iba a tomar poder como un rey terrenal y librarlos de la opresión del imperio de Roma. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? No pasó como ellos querían, pasó de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús murió en la cruz, nos libró y le mostró al mundo que en Él encontramos ese perdón. En Él encontramos ese amor, esa justicia perfecta, esa gratitud, esa libertad de pecados, porque tenemos vida en Él. Y por eso, mis hermanos, que ven este video por Facebook Live o por Zoom o por YouTube, me gustaría enfatizar en un punto, y este es el primer punto y el único punto de este mensaje. Y el punto es que como iglesia vital, como pueblo de Dios, necesitamos encontrarnos con Jesús, reencontrarnos con Jesús constantemente. El leccionario nos dio un pasaje bíblico, bueno, nos dio varios, y dos de ellos lo tenemos esta tarde. Uno es el Salmos 13 y otro es Mateo 10. Mateo 10 del 40 al 42. Y para metodistas de hueso colorado, como son algunos que estamos conectados, sabemos que el leccionario es un guía de textos bíblicos que son seleccionados por semana, por mes y por año, y se usan para los servicios para cada domingo. Y muchos alrededor del mundo siguen este guía, este leccionario, y lo predicamos, ¿verdad? Obviamente, pues cada quien lo predica con su propio sazón, con su propio contexto. Entonces, de acuerdo con este guía, estamos en el cuarto domingo después del día del Pentecostés, el día donde se celebró, ¿verdad?, el nacimiento de la iglesia hace 4 semanas. Y desde entonces hemos estado escuchando y aprendiendo sobre Jesús de acuerdo con Mateo. Estamos terminando el capítulo 10
El capítulo 10 ha sido el evangelio de los últimos 2 domingos y lo estamos terminando hoy. Y una manera de cómo yo le enseño a los jóvenes, a los niños, incluyendo a mis 2 hermanitos, tengo 2 hermanos, uno de 17 y otro de 13, es que cada capítulo de los evangelios es como un episodio de su show favorito. Y cada evangelio es como una temporada de su show favorito. Hoy estamos terminando con el capítulo 10, ¿verdad? Un episodio 10. Y estos 3 versículos designados, ¿verdad? Que quizás vemos en la pantalla, son los que nos vamos a estar enfocando. Y Jesús en estos 3 capítulos habla sobre las recompensas, sobre los beneficios en aquellos que reciben a los que siguen a Jesús. Recompensas en aquellos que reciben a los que siguen a Jesús. Hay recompensas para aquellos que le da un vaso de agua al que más lo necesita. Si ven ahí, ¿verdad? En la pantalla o en las Biblias nuestras. Pero mis hermanos, hay que hablar un poquito más, ¿verdad? Sobre dónde estamos en la historia de Jesús aquí en Mateo. Porque estamos en el capítulo 10, estamos a mediado de la historia de Jesús, porque son 28 capítulos en Mateo y estamos en el 10. Entonces aquí estamos en casi la mitad de la historia de Jesús, esa historia que te cambió a ti la vida y que me cambió a mí la vida y que nos está cambiando la vida a nosotros. Jesús ya se ha encontrado con diferentes personas y retos en su vida. Ya se ha encontrado con el problema que el rey quiere matarlo y por eso su familia se mueven a Egipto. Ya Jesús se ha encontrado con su mentor Juan el Bautista. Se ha encontrado con los fariseos, que son personas religiosas que buscan tenderle trampas. Y se han encontrado con un pueblo desamparado. Jesús se encontró con un pueblo marginado, oprimido, ¿verdad? Y abandonados por la sociedad. Es ahí cuando Jesús les empieza a enseñar a la gente que viene a verle en la montaña en el capítulo 5. ¿Se recuerdan cuando Jesús da las bienaventuranzas? Jesús ya se ha encontrado con personas con lepra, con demonios, con enfermedades. Y hace uno de los milagros más grandes, mis hermanos. Jesús se acerca a ellos y les ofrece contacto físico. Cuando todo el mundo no se atrevía a hacerlo porque tenían miedo que esas enfermedades se les iba a pasar, ¿verdad? Así como el COVID-19. Pero la gente no tenía ninguna evidencia que se pasaban, pero tenían miedo. Cuando la gente tenían ideas que los enfermos tenían quizás un pecado escondido, que sus papás habían pecado y por eso no se acercaban. Pero Jesús se acerca. Cuando todo el mundo los había ignorado porque era mejor ignorar a ese tipo de persona. Mas, sin embargo, Jesús los alcanza, los incluye y les da esa palabra de esperanza y de amor. Entonces vemos que cuando Jesús, ¿verdad?, dice que recibamos a otros seguidores de Cristo, Jesús ya nos ha modelado con sus acciones que Él está dispuesto a recibir a otras personas, aunque sean diferentes a Él. Ya Jesús ha recibido a las personas que van a seguirle como sus discípulos. Incluso ya Jesús ha identificado, seleccionado y le ha dicho a Mateo que lo siga. Jesús ya nos ha enseñado, ¿verdad?, en su ministerio. Y vemos que los encuentros con Jesús en todas las historias antes del capítulo 10, antes de ese episodio 10, son encuentros muy únicos. Jesús encuentra a las personas como son, de manera casual, pero profunda. Y creo que por eso nosotros vemos nuestra propia historia reflejada en las historias de las Santas Escrituras. ¿Con quién te identificas? Quizás Jesús se nos acercó un día en un momento de adoración o oración cuando estabas en una etapa dura de tu vida. Y Dios te sostuvo y te abrazó y te dijo que todo iba a estar bien. Quizás has crecido toda tu vida como cristiano y anhelas reencontrarte con Él. Y te digo que ese momento va a llegar más pronto de lo que piensas. Quizás te identificas con los discípulos,
Porque Jesús vino en un día cotidiano, cuando estábamos nosotros haciendo una carne asada, unas pupusas, ¿verdad? Y llegó Jesús por medio de la palabra, por medio de una persona y te dijo, yo voy a hacerte pescador de personas. Yo voy a usarte a ti para predicar ese mensaje de amor a todos los que lo necesitan. Pero mis hermanos, no todos los encuentros con Jesús son agradables. No todos esos momentos que Jesús tiene con nosotros han sido agradables. Y bueno, quizás me digan, bueno, Pastor Luis, todo iba bien, ¿verdad? Hasta ahorita con esto que no estoy de acuerdo. Déjenme decirles que todos los momentos con Jesús sí son buenos, sí lo son, pero pueden ser desagradables porque no los entendemos todavía. Y si me permiten, le quiero contar a ustedes una anécdota, ¿verdad? Una historia personal para que pueda hacer yo este punto. Eh, eh, yo me gradué del colegio con un bachillerato en psicología en el 2013, ¿verdad? Hace 7 años y estuve trabajando en un hospital eh, grande con diferentes clínicas y diferentes redes en la área de Georgia. Y en mi tiempo ahí encontré estabilidad económica. Encontré, ¿verdad? Una carrera que me daba dinero. Había comprado un carro, mi primer carro, ¿verdad? Que no era un carro viejo. Y yo tenía, ¿verdad? Dinero para enviarle a mi mamá y a mis hermanitos, pero no estaba feliz en mi trabajo. Después de un par de años sentí que algo me hacía falta. En ese tiempo aún estaba yo involucrado en mi iglesia local, en Monpisca, y aún era un servidor fuerte en mi iglesia. Pero muy dentro de mí yo sabía que Dios me estaba llamando a un compromiso más fuerte con la iglesia. Y una vez salí con uno de mis mentores, con un pastor, y en la conversación con este pastor salieron, como dicen, ¿verdad? En las tierras nuestras, salieron mis trapos sucios. Y el pastor me dijo algo que yo no quería escuchar, que yo estaba apegado a los beneficios materiales, que me había vuelto cómodo con estas nuevas riquezas, que yo tenía una falsa idea de estabilidad. Y entonces cuando yo escuché eso, se me hizo difícil entender, ¿verdad? Eso. Y me acuerdo muy bien que él me dijo, mira, uno empieza a vivir cuando uno vive con propósito, aun si ese propósito te lleva a tomar riesgos. Y miren, mis hermanos, todos necesitamos personas en nuestras vidas de confianza que nos digan nuestras verdades. Todos necesitamos tener momentos donde nos podamos ver como somos, donde podamos reconocer de veras cómo hemos metido la pata y por qué. Y a mí me costó reconocer lo que él me dijo. ¿Y qué es lo que uno hace cuando uno no quiere ver el elefante en el cuarto? Así como dicen los gringos, ¿verdad? What happens if we don't want to see the big elephant in the room? Bueno, yo me enojé con él y empecé a justificarme. Y después de eso, con el tiempo, me tomó varios meses, pero empecé a analizarme, me di cuenta que aún no estaba feliz en mi trabajo. Y después de mucho tiempo, discernimiento y oración, me di cuenta que sí, el trabajo pagaba los biles, sí, daba dinero, ¿verdad? Pero no estaba cumpliendo con ese llamado, con ese propósito. Me di cuenta que no quería arriesgar, que estaba yo preocupado por lo que tenía y no por lo que podía lograr si salía afuera de mi zona de confort. Y me tomó meses. Y finalmente, ¿verdad? Tomé esa decisión de entrar al seminario. Pero mis hermanos y mis hermanas, los encuentros con Jesús también son encuentros con otras personas de fe que nos dicen la verdad y que nos traen noticias que no queremos escuchar, que no son agradables. Entonces quiero seguir profundizando, ¿verdad? En este punto que he hecho, que una iglesia vital, que una comunidad, que sea una comunidad que cambia vidas,
busca encontrarse con Jesús y reencontrarse con Él frecuentemente, al diario. Significa que tenemos que seguir los pasos de Jesús, ser sus manos y sus pies aquí en la tierra y encontrarnos con personas como son, con sus dudas, con sus ansiedades, con sus temores, y abrirles nuestros corazones y dejar que el milagro de la transformación pase como con una amistad genuina, con el acercamiento, el acompañamiento, con ese amor que yo sé que cada uno de ustedes que se están conectando y que están viendo este video, o para aquellos que van a verlo después, ustedes tienen ese tipo de amor. Entonces, mis hermanos, me gustaría levantar varias preguntas, porque a veces son las preguntas que importan más que las respuestas. ¿Estamos encontrando esa intimidad personal y social con Jesús y con otros seguidores? ¿Estamos viviendo ese propósito que Dios quiere que vivamos como cuerpo de Cristo? ¿Qué tal esos momentos que son desagradables, incómodos? Y esos momentos de tensiones, de conflicto, que han sido fuertes vivir. ¿Qué nos quiere decir Dios con estas experiencias? ¿Por qué Dios está actuando en medio de esto? ¿Qué quiere que aprendamos con estos momentos? Porque estos momentos también pueden ser que Jesús te está buscando encontrarte, que te está empujando a llegar a otro nivel. Cuando Dios te incomoda para hacerte una mejor persona. Cuando Dios te dice, hermano Luis, José, Marco, María, tú necesitas evaluar tu vida. Necesitas evaluar a dónde vas, evaluar tu corazón, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Eso nos dice el gran maestro. Y estamos escuchando a esa voz que nos quiere hacer mejores discípulos. Lo estamos haciendo, lo estamos negando, porque eso nos puede costar más de lo que queremos. Estamos viviendo esa vida con propósito y gozo que Dios nos promete tener cuando lo buscamos y cuando nos reencontramos con Él. Quizás ustedes no han escuchado de este hombre que estoy a punto de mencionarle, ¿verdad? Pero quiero yo compartir esta historia, y este hombre se llama Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Y como muchos saben, yo soy salvadoreño. Me encantan las pupusas, sí, es cierto. Especialmente las pupusas que tienen loroco. Y si saben un poco de mí, yo vine a este país a los 8 años. Y hay muchas cosas que no recuerdo de El Salvador, y a veces me da pena, ¿verdad? Pero vine a este país a los 8, y mi familia y yo nos relacionamos con muchos mexicanos, venezolanos, colombianos y puertorriqueños. Incluso mi esposa es de Venezuela. Mi familia vivió en México. Y bueno, tuvimos encuentros con diferentes culturas, ¿verdad? Y a veces no me siento 100% salvadoreño. Y a veces también no me siento 100% de aquí, de Estados Unidos. Pero he escuchado mucho de Nayib Bukele. He escuchado bastante de este presidente, ¿verdad? De parte de amigos salvadoreños. Y he escuchado buenas cosas, he escuchado malas cosas, como todo, ¿verdad? Cada quien tiene su opinión. Y entonces algo que me gustaría compartir de él, y algo que él ha hecho en los últimos años, que me parece muy interesante que podemos nosotros practicar como discípulos. Ustedes saben, ¿verdad?, que Bukele llega al poder en parte porque los dos partidos políticos del Salvador habían tenido mucho tiempo para arreglar, para mejorar las situaciones del Salvador, pero fallaron. So Bukele crea su propio partido, ¿verdad?, y gana las primeras elecciones. Y lo primero que hace Bukele, entre muchas cosas, es evaluar lo que ha funcionado. Él evalúa, ¿verdad? Él y su liderato evalúan lo que no ha funcionado y lo que sí ha funcionado. Y le da un vistazo a las peores derrotas y a las mejores victorias de las administraciones pasadas. Y saben que una vez un amigo me dijo que la definición de la locura
¿Ustedes saben cuál es? La locura es hacer algo que no funciona una y otra vez y esperar que funcione. Si algo no funciona, mis hermanos, vamos a tratar algo diferente. Y eso es lo que hace Bukele y su administración. Y eso es algo que quiero resaltar. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que Bukele ha hecho está bien, ¿verdad? Cada quien tiene su opinión. Pero simplemente creo que como discípulos de Cristo necesitamos encontrarnos a nosotros mismos y darnos cuenta cuando algo está funcionando y cuando algo no está funcionando. Y eso es algo que hace Bukele, ¿verdad? Cuando entra en su gobierno. Para nuestra iglesia, la resurrección, para nuestras iglesias en la conferencia, ¿verdad? Tenemos 26 iglesias hispanolatinas en la conferencia de Wisconsin. Para nuestra familia en el 2020, ahora que estamos en medio año, con todos los planes que quizás han cambiado por la pandemia, ¿qué es lo que queremos lograr como iglesia, como familia en estos tiempos cruciales? ¿Qué queremos que la gente diga de nosotros? ¿Cómo nos van a recordar en nuestra comunidad? ¿Cómo seremos recordados por la historia? Saben que una de mis clases de liderato, cuando yo estaba en preparación, ¿verdad? Para ser pastor, una clase de liderato comenzó en un cementerio. Esa fue la primera clase con un profesor. Y ahí el profesor nos dijo, aquí comienza esta clase de liderato. No podemos llevarnos con nada. Así como llegamos, así nos vamos. Y luego él nos preguntó, ¿qué vamos a hacer con ese propósito que Dios nos dio mientras estamos vivos? Amados hermanas, hermanos, esta vida de encontrarnos y reencontrarnos con Jesús es una que promete propósito, promete gozo y promete victoria. Sí va a ser difícil algunas veces, sí va a haber sufrimiento y Jesús nunca nos mintió, nos dijo va a haber sufrimiento, pero no hay que temer porque ya Jesús venció al mundo. Y mis hermanos, el Salmos 13, el salmo que fue, ¿verdad?, leído esta tarde, tiene una plegaria, una oración, y los invito a que lo lean en el transcurso de la semana. Y tiene este clamor, ¿verdad? El ¿hasta cuándo? Esa pregunta que el salmista hace. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a olvidarme? Y ese clamor, ¿verdad? Pidiendo ayuda en la aflicción, también es un encuentro. También es un momento que alguien tiene con Jesús. Es un encuentro con el Dios de la vida, porque a Él no podemos esconderle nada. Con ese Dios que escucha nuestros gritos cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos consumidos por el mal. Ese encuentro, ¿verdad? No siempre es una alabanza, no siempre es un te amo, no siempre es un aleluya, sino que a veces es un grito de ayuda. Ayúdame, Señor. Y eso es un encuentro, Señor. Entonces, Dios nos está llamando a tener encuentros como somos con Él. Porque Jesús entiende muy bien lo que es ser pisoteado, golpeado, ignorado, abandonado. Jesús sabe cómo es sentir esas experiencias. Mas Él fue victorioso. Entonces podemos ir a Él y hablarle y expresarnos como somos, porque Él nos escucha y nos ama como somos. Y mire cómo acaba el Salmo al final. Mas yo confío en ti. Después que el salmista le cuenta todo su sufrimiento, el salmista, ¿verdad? En el proceso de duelo, él se da cuenta, en el compartir con el Señor, él se da cuenta, wait a minute, yo confío en el Señor porque Él ha sido bueno conmigo. Dios nos reconoce y nos acepta completamente como somos. Y en esta pandemia, en este momento de transiciones, de cambios, de tensiones raciales que vemos, ¿verdad?, en el país, en todo el mundo, en un mundo de polarización.
Dios nos está llamando. Dios está llamando a la iglesia a la resurrección. Dios te está llamando a ti, a los que ven este mensaje, que necesitamos encontrarnos con ese Jesús que nos descoloniza, que nos libera y que nos muestra maneras de cómo experimentar esa fe. Con ese Jesús de la vida, con Jesús que nos conoce cómo somos, hasta esas cosas que nadie sabe. Entonces regresemos a Mateo, ¿verdad? Y al final, Jesús le dice, van a haber recompensas para aquellos que sean las manos y los pies de Jesús. Nos encontramos con Jesús cuando le damos al más necesitado. Nos encontramos con Jesús cuando perdonamos al que nos ofende. Nos encontramos con Jesús cuando recibimos a aquellos que tienen esa pasión, esos dones, esos compromisos para servir, pero aún no lo conocemos. Pero al recibirlos, también estamos recibiendo a Jesús. Nos encontramos cuando damos segundas oportunidades, terceras oportunidades. ¿Cuántas veces usted ha dado muchas oportunidades? Recibimos a Jesús cuando recibimos el mensaje de Dios, aunque al comienzo sea desagradable. Dios nos promete que habrán recompensas para aquellos fieles en recibir al que Dios ha enviado. ¿A quién ha enviado Dios y lo hemos rechazado? Mis hermanos y mis hermanas, voy a concluir con esto. Una iglesia vital en estos tiempos cruciales es una iglesia que recibe con hospitalidad y amor a aquellos que buscan encontrarse con ese Jesús redentor. Aquellos que buscan reencontrarse con ese Jesús que se acercó un día a nosotros y nos cambió la vida. Y estoy contento de que ustedes, mis hermanos, líderes de la resurrección, hermanos que están conectados de Wisconsin, de Estados Unidos, de El Salvador, de Italia, estoy contento que están ya desempeñándose, ¿verdad? Como líderes, como servidores. Necesitamos seguir haciéndolo y no caer, ¿verdad? Porque eso es una iglesia vital en estos tiempos. Una iglesia que recibe esas bendiciones que a veces están disfrazadas por malas noticias. Pero a lo largo va a ser positivo, va a ser algo transformador. Entonces, muchas gracias, mis hermanos, por permitir que este mensaje llegue a sus corazones y sus mentes. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide y los proteja hoy y siempre. Amén. Vamos a tener un tiempo de alabanza.
Anuncios para esta semana, recordándoles los domingos, como siempre, nuestro culto a las 12 va a ser vamos a tratar de hacerlo por YouTube, siempre el YouTube Live, ¿verdad? Tuvimos unos pequeños prealcances, pero gracias a Dios aquí estamos y también nos estamos pasando por YouTube Live, por Facebook ahorita. Entonces vamos a tratar de hacer eso también por cualquier problemita que tengamos. Los miércoles los invitamos a nuestra oración, es a las 7 por Skype. Los jueves, nuestro hermano Jonathan y Michelle tienen la clase bíblica para los prejóvenes por Skype. Los viernes, la clase de los jóvenes por Instagram a las 6 ahorita. A las 6 p.m. y la clase de adultos lo vamos a estar haciendo siempre los viernes por Skype a las 7. Y los sábados tenemos la clase de los niños que se están viendo por YouTube. Es un enlace para que sus niños puedan conectarse, puedan ver las clases y se les está compartiendo un mensaje y están haciendo manualidades también. Las mujeres vamos a cambiar nuestro estudio a una vez por mes, a petición de muchas hermanas, se les estaba complicando un poquito a conectarse, entonces lo vamos a cambiar a una vez por mes. Todavía falta decidir qué día del mes, pero yo voy a estar comunicando con ustedes. Y básicamente eso sería todos los anuncios. Ahora vamos a pedirle al pastor Luis que si puede despedirnos en oración en esta tarde. Amén, amén. ¿Sí me escuchan, mis hermanos, hermanas? Sí. Aleluya. Bueno, oremos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú nos amas como somos y nos encuentras así como somos. Gracias, Señor, por este momento lindo que hemos tenido en comunidad, aunque estemos, Señor, en la distancia, pero sabemos, Señor, que pronto estaremos juntos y sabemos que por este medio, Señor, tú nos conectas. Dios, quédate con nosotros y que podamos nosotros encontrarte a ti por medio de otros, que te encontremos a ti por medio de la palabra, por medio de las actividades que la Iglesia de la Resurrección hace durante la semana, que podamos reencontrarnos contigo, Señor, y danos de tu aliento, danos de tu paz, danos de tu fortaleza y valentía para evaluarnos, para vernos y para mejorar como discípulos de Cristo. Tuya es la gloria y la honra. Tu nombre oramos. Amén. Vayan con Dios.